Aleluya, bienvenidos hermanos esta mañana en el nombre del Señor, aquellos que nos ven en línea también. Este domingo hermoso damos gracias al Señor porque nos da vida para adorarle, nos da vida para estar juntos, para oír de su palabra. Donde está el Espíritu de Dios, la Biblia dice, ahí hay libertad. Y esta mañana estamos aquí en la presencia del Señor adorándole y esperando que Él nos dé la liberación, la libertad que necesitamos en nuestra vida. Padre, gracias en esta mañana por el privilegio que me das de ministrar tu palabra a tu pueblo. Aquellos que están aquí en este centro de adoración, bendice sus vidas, Señor. Y aquellos que nos escuchan en línea también, Padre, toca donde estén ahí, su hogar, su familia, su vida, su espíritu, su alma, Señor. Tócalos a lo más profundo. Cambia y transforma nuestro ser a la imagen de Cristo, que es tu propósito en nuestra vida. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria al Señor. Si trajo su Biblia esta mañana, abra conmigo al libro de Efesios, el capítulo 1 del libro de Efesios. La semana pasada hablé acerca de ser favorecidos por Dios. Dijimos que tenemos el favor de Dios, pero ese favorecimiento es un favorecimiento no merecido, sino es un favorecimiento de gracia. La gracia de Dios. Y dijimos que la gracia es un favor, ¿verdad? Inmerecido, un favor que no nos hemos ganado. Y nosotros tenemos que reconocer esto, porque si no hacemos esto, nos conduce hacia una manera de ver el mundo, ¿verdad? Centrado en el hombre en vez de verlo centrado en Dios. Y es fácil ver, ¿verdad? Y el mundo centrado en el hombre porque vivimos aquí, porque afecta a nuestra vida. Pero el centro de toda la creación no es el hombre, es Dios mismo. Puede decir amén. Porque el evangelio centrado en el hombre, ¿verdad? La teología centrada en el hombre siempre va a llevarnos hacia el orgullo, hacia el fracaso de conformarnos a la imagen de Jesucristo, porque esa es la meta del Señor, que tú y yo seamos como Cristo. Pero si nuestra teología, si nuestra creencia, si el evangelio que nosotros creemos está centrado en el hombre, siempre pondremos al hombre al centro y, como digo, nos llevará a un orgullo. Me acuerdo hace años pasado preguntando a personas, ¿cómo estás? Y venía el refrán, bendecido y altamente favorecido, me decía un hermano. Pero lo decía con tanto orgullo, como que él se lo había ganado, como que él era algo más especial que nadie más. Y eso Dios detesta, porque nunca debemos olvidar que todo lo que recibimos de Dios, lo recibimos inmerecidamente por la gracia de Dios. Porque Él es bueno, entonces nosotros podemos ser favorecidos por el Señor. Aquí en Efesios capítulo 1, quiero que veamos algo interesante. Yo esta mañana voy a hablar acerca de ser favorecidos en el perdón por medio de la gracia de Dios. Otra vez viene a través de la bondad y gracia de Dios. En Efesios 1, vamos a leer el versículo 5. Dice que en amor, habiéndonos Dios mismo predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora, interesante porque aquí vemos varias cosas muy importantes acerca del Señor y su trato con nosotros. Primero dice que nos predestinó, pero lo hizo en amor. Todos digan en amor. Y luego nos dice para qué nos predestinó. Nos predestinó para hacernos hijos adoptados, o sea que nos adoptó como hijos suyos y nos dijo cómo lo hizo. Lo hizo a través o por medio de Jesucristo, no por medio nuestro, sino por medio de Él. Y luego nos dice que no lo hizo porque nosotros quisimos o lo buscamos, sino que Él lo hizo según el puro afecto de su voluntad. Fíjense, todas las cosas se centran en Dios, pero note que dice que Él nos predestinó para ser hijos. Y lo hizo, Él proveyó el medio y Él proveyó el fin para traer esto a cabo. Y luego en el verso 6 continúa diciendo que nosotros fuimos adoptados para ser hijos suyos, para la alabanza de la gloria de su gracia. O sea que Dios nos creó para que después de haber hecho todo lo que Él hizo por nosotros, nosotros pudiéramos ¿qué? Alabar la gracia, la gloria de la gracia de Dios. O sea, porque es por ello que lo hizo. Dice
con la cual nos hizo aceptos, o sea, por medio de la gracia, nos hizo aceptos en el amado, que es Cristo. Verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aquí vemos que Cristo nos compró. La palabra redención, la palabra que quiere decir comprar o redimir, o algo que se ha, ¿verdad?, recibido pagando un precio. Lo hemos redimido. Entonces dice que el precio que pagó fue su sangre, o sea, la muerte que Él dio por nosotros en la cruz, entregó su vida. Y dice que Él nos dio el perdón de pecados. ¿Y cuántos damos gracias a Dios que nos perdonó? Porque sin ese perdón nosotros tenemos que enfrentar el juicio por esos pecados. Dice el perdón de pecados, pero note esta expresión, según las riquezas de su gracia. ¿Ve? ¿Cómo nos perdonó? Nos perdonó según las riquezas de su gracia. Porque el perdón de la rebelión en contra de Dios, el perdón por el pecado del hombre, ¿verdad?, no se podía pagar por el mismo hombre, porque él ya había fallado. Adán falló, Eva fallaron, nuestros padres en el jardín. Entonces Dios tuvo que favorecernos sin que nosotros hiciéramos de alguna cosa, sin que nosotros pagáramos nada, sin que nosotros, ¿verdad?, nos ganáramos ninguna cosa. Él nos perdonó. Todos digan, nos perdonó. Y yo le doy gracias a Dios. Estaba pensando esto, me estaba meditando ayer para el mensaje esta mañana. Y le dije, Señor, gracias por tu perdón. Gracias por ese perdón que tú me has dado en mi vida. Todos mis pecados perdonados por Cristo, por la sangre que Él derramó. Me compraste, soy tuyo. Me perdonaste y lo hiciste conforme a las riquezas de tu gracia. Y note, por eso dice en el versículo 6, que Él nos crió para la alabanza de la gloria de su gracia. Para que tú alabaras a Dios por su gracia. Y nos hizo aceptos, dice, entonces, en el amado. Él te aceptó porque por gracia te perdonó. Así que nosotros en Cristo somos favorecidos. Tenemos el favor de Dios en el perdón, pero viene a través de la riqueza de su gracia. Y cuando nosotros conocemos esto, entonces no hay ningún lugar, no tenemos ninguna razón por la cual jactarnos, sino solamente, dice la Biblia, en el Señor. Vamos a 1 Corintios, el capítulo 1 y el verso 26. No tenemos entonces, a causa de que fue por la riqueza de la gracia de Dios que Él nos favoreció en el perdón, de qué gloriarnos, de qué jactarnos. No hay nada en nosotros que ganó el favor del Señor, sino sí fue solamente la bondad de Él hacia nosotros. En el versículo 26, el apóstol Pablo escribe a la iglesia aquí en Corinto y les dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, o sea, vuestro llamado, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. O sea, que Dios no escogió la gente más inteligente que el mundo considera sabio. Dios no escogió gente muy poderosa, gente destacada quizá por su nivel social o por estar en lugares y autoridades de poder. Dice, Dios no escogió mucha gente de nobleza, ¿verdad? Simplemente que descienden de reyes o gente noble, sino que Dios escogió, verso 27, lo necio del mundo. Escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y Dios escogió lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Verso 28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Ahora, aquí vemos en el verso 27 y 28, 3 veces, Dios escogió Dios. Verso 28, escogió Dios. Dios lo escogió, Dios escogió, Dios escogió. ¿Con qué fin? Verso 29, a fin de que nadie, ¿quién?
ni tú ni yo, nadie se jacte en su presencia. Ahora véalo, ¿por qué lo hizo Dios de esta manera? Para que nadie tenga ningún tiempo que decirle a Dios, bueno Dios, tú me escogiste a mí porque yo era más noble que otros. Tú me escogiste a mí porque era yo más sabio que otros. Tú me escogiste porque era lo mejorcito, aunque éramos todos pecadores, pero quizá, ¿verdad? No. Dice, Dios no escogió según lo noble, según lo sabio, según lo poderoso. Dios escogió lo vil, Dios escogió lo menospreciado, Dios escogió lo débil del mundo, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Verso 30, mas por Él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y note aquí, nosotros estamos en Cristo por Él. Yo me acuerdo, ¿verdad? Cuando era más joven, oír los testimonios de gente en la iglesia donde me crié. Y mucha gente se levantaba a testificar y decían cosas como, le doy gracias a Dios porque, ¿verdad? Yo encontré al Señor en 1980 y el Señor me salvó. Y esa era la fase, yo encontré al Señor. O sea, yo estoy en Cristo porque un día yo lo encontré y ahora estoy en Cristo. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que nosotros, si estamos en Cristo, fue por Él. Por Él estáis vosotros en Cristo. Y luego dice, el cual Cristo nos es hecho, ¿qué? Sabiduría. Dios no andaba buscando gente sabia porque Él ya tenía a uno sabio. Era su Hijo amado, en el cual Él nos iba a adoptar como hijos. Y dice, Cristo es nuestra justificación. No somos justificados por las obras, dice la Biblia, sino por fe ¿en quién? En aquel que justifica, en Cristo. Santificación, Cristo es nuestra santificación. Cristo vino ¿para qué? Para transformar nuestras vidas. Y nuestra redención, o sea, Él pagó el precio, ya lo leímos ahí en el libro de Efesios, pagó por su sangre. Entonces nosotros estamos en Cristo por la obra de Dios. Note, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él escogió lo vil, Él escogió lo menospreciado, Él escogió lo más débil del mundo. ¿Para qué? Para que cuando nosotros reconozcamos la gracia de Dios, no tengamos de qué jactarnos. Y yo no tengo de qué jactarme porque soy hijo de Dios. No tengo de qué jactarme porque Dios me ha bendecido. No tengo de qué jactarme, ¿verdad? Porque Él me ha perdonado. No puedo decir Dios me perdonó a mí porque yo tenía un poquito menos pecados que... Hay gente bien pecadora. Y hay gente que mira así al mundo. Es que hay gente bien pecadora. Sí, pero tú eres también pecador como ellos. Y si tú ahora tienes el favor de Dios en el perdón, es solamente porque Dios ha tenido gracia en tu vida. Dios te ha dado gracia en tu vida. Dios ha derramado esa gracia sobre. Y eso nos debe de dar una pauta para ser humildes delante del Señor. Vamos a Romanos capítulo 4. Así que Dios te ha perdonado y me ha perdonado a mí conforme a las riquezas de su gracia. Y si nosotros nos ponemos a pensar un momentito, según como la Biblia nos enseña, vemos que nosotros teníamos una deuda, ¿verdad?, que no podíamos nosotros pagar. Era una deuda completamente fuera de nuestro alcance de poder pagar, porque habíamos nos había revelado pecado en contra del Dios Santo, el Dios que no conoce pecado. Y yo le doy gracias a Dios que Él me perdonó a mí. Y tú deberías estar agradecido con el Señor si has sido favorecido por el perdón de Dios. En Romanos capítulo 4, verso 6, mire lo que dice. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Dice, diciendo, ¿qué dice? Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. O sea, bendecidos, bienaventurados es la palabra bendecido, alegre, ¿verdad? Aquellos que sus iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado, verso 8 dice David, el varón a quien el Señor no inculpa de pecado.
O sea, todos sabemos que hemos pecado, pero David dice, bienaventurado el hombre, el varón, la persona, a quien el Señor no inculpa de pecado. O sea, has pecado, pero no te inculpo de él. ¿Por qué? Porque yo te justifico en Cristo Jesús. Entonces vemos, nosotros tenemos por qué agradecer al Señor, porque Dios no ha tomado en cuenta nuestros pecados, que son quizá tan peores como cualquier otro. Y nosotros debemos reconocer, el Señor me ha favorecido por su gracia. En 2 Corintios capítulo 5, Pablo también habla aquí acerca de lo que el Señor hizo en la cruz por nosotros al dar su vida. Teníamos, como digo, una deuda que no podíamos pagar con Dios. Y luego en 2 Corintios 5, 17, Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué dice? Ya pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. O sea, todas las cosas que han venido a nuestra vida nueva provienen de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora, aquí es muy importante, hermanos, dice que Dios nos reconcilió consigo, o sea, con Él, por medio de Cristo. Pero si nos ponemos a pensar, nosotros no vinimos a Dios para reconciliarnos con Él, aunque nosotros éramos los que habíamos transgredido su ley. Nosotros éramos los culpables. Y digo esto porque cuando nosotros tenemos a alguien que nos hace mal, alguien que ha transgredido en contra nuestra, nos ha maltratado, ha dicho cosas quizás equivocadas, que no es verdad, y nosotros nos sentimos heridos, la tendencia humana es decir, bueno, ellos me agredieron, así que ellos deben de venir a mí si quieren reconciliación. Amén. Esa es la manera en que nosotros vemos las cosas. Pero lo que quiero que vea aquí es cómo Dios nos reconcilió. Dios no esperó que nosotros viniéramos buscándolo a Él, porque la Biblia dice no hay nadie que busque a Dios. Él vino a buscarnos a nosotros. Él nos reconcilió con sí mismo. Aunque Él no era el que había roto esa relación, fue Adán y Eva que se rebelaron en contra de Dios. Pero Dios vino a buscar al mundo, al mundo perdido, y nos reconcilió. Por eso la Biblia dice que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el hombre no tenía la habilidad, y no lo tiene, de buscar a Dios, de venir a Dios. Usted es una persona perdida en el pecado, esa persona está muerta espiritualmente, no busca a Dios. Y como ya le he dicho, quizá busque religión, quizá busque la manera de sentirse mejor, pero no busca a Dios porque ha reconocido que ha transgredido la ley y que está bajo juicio. Entonces, el Señor, dice aquí, nos reconcilió consigo mismo y nos dio ¿qué? El ministerio de la reconciliación, para que nosotros fuésemos como Él. Ahora, si somos honestos, esto nos cuesta. ¿Por qué? Porque como decimos, si ellos transgredieron contra nosotros, ellos deben de venir a buscarnos a nosotros. Ellos deberían de venir y pedirnos perdón. Esa es la postura humana. Pero lo que aprendemos de Dios, la manera en que Dios actúa en relación, es buscar a aquel que ha transgredido para restaurar la relación. Porque Dios nos creó para tener relación, no solamente con Él, sino el uno con el otro. Puedes decir amén. Así que nosotros vemos aquí que Dios, en el versículo 19, no lo leímos, vamos a leerlo, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Acuérdense que David dijo, bienaventurado el hombre que a quien el Señor no inculpa de pecado. Y aquí Pablo dice que cuando Dios estaba en Cristo, en la cruz, reconciliando al mundo que Él iba a salvar, no les tomó en cuenta, dice, a los hombres sus pecados. ¿Por qué? Porque una vez más, Él los iba a favorecer con gracia.
El perdón iba a venir por las riquezas de su gracia. Cristo se entregó para que nosotros, que no podíamos venir a Dios por nuestra propia cuenta, que no podíamos nosotros hacer nada para hacernos hijos una vez más, para regresar a esa relación con Dios, Cristo lo hizo. Por medio de su sangre nos perdonó conforme a las riquezas de su gracia, lo leímos en Efesios. Y aquí nos dice que Él no les tomó en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros, una vez más repite, la palabra de la reconciliación. Entonces vemos que ya Jesús, habiendo pagado la deuda, ya esos pecados, Dios no nos inculpa de ellos. Y por eso decimos nosotros, Cristo ha perdonado todos mis pecados. Y a veces decimos, pastor, pero ¿esos son los pecados que nosotros cometimos hasta cuando aceptamos a Cristo? No, todos. Todos, desde aquí hasta que usted muera. Y dice, pero no hemos pecado, esos pecados todavía no los hemos cometido. Claro, están todavía quizá en el futuro y ojalá y no tenga que pecar más, pero si peca tenemos abogado con el Padre, dice la Biblia, Cristo Jesús. Y a veces a la gente se le es difícil entender eso, es que, pero entonces, ¿nos va a perdonar los pecados futuros también? Sí, porque todos los pecados que tú has cometido en tu vida eran futuros cuando Cristo murió. Todos. Y cuando tú aceptaste a Cristo, Él pagó toda tu deuda, desde el principio hasta el fin. Ahora, alguien dice, pero entonces eso da licencia para que nosotros ya seamos perdonados, entonces ya podemos vivir como quiera. Una persona que conoce a Cristo, ama al Señor, no toma esa actitud. Alguien que tome esa actitud es porque no conoce a Cristo. La Biblia dice, si nosotros hemos recibido la gracia de Dios, ¿seguiremos en el pecado para que la gracia siga abundando? No, Pablo dice, no, claro que no. Entonces reconocemos aquí que nuestros pecados han sido perdonados, todos, de principio a fin. Nos reconcilió consigo mismo. Y luego nos encargó a nosotros, ahora ustedes vayan a ir con esa palabra de la reconciliación al mundo que la necesita. Dios, hermanos, ya no jamás recordará nuestros pecados para condenarnos o para revocar nuestra salvación. Déjenme lo repito. Dios jamás se acordará de nuestros pecados para condenarnos o para revocar nuestra salvación. Este es el pacto que Dios tiene con nosotros, que somos sus hijos. Por eso estamos favorecidos en el perdón por medio de la gracia de Dios. Mire conmigo en Hebreos capítulo 10, y verso 16. Dice la palabra de Dios, este es el pacto. Dice, esta es la palabra del Espíritu Santo, según el versículo 15. Dice, este es el pacto que haré con ellos, dice el Señor, después de aquellos días. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y por eso dije que una persona que es realmente convertida no va a decir, bueno, si el Señor ya me perdonó, entonces yo puedo seguir pecando y puedo hacer... ¿Por qué? Porque un cristiano que es un verdadero creyente, dice, Dios, ¿qué ha hecho Dios? Ha escrito en el corazón, ¿qué? Sus leyes, su palabra, y en su mente las tiene presente. Sabe que a esto el pecado no le agrada a Dios, entonces no va a vivir de esa manera. Y sigue diciendo, añade, y nunca más, diga nunca más, nunca más, subráyelo, da un rojo ahí en su Biblia, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más. Y por eso estaba meditando, digo, Señor, gracias, porque tú me has favorecido por tu gracia. Me perdonaste por las riquezas, dice la palabra, de tu gracia. No fue por mí, porque tú me conoces, porque tú sabes quién soy. Hace un tiempo alguien estaba comentando de esto. Y estaba tratando de decir que Dios solamente nos perdona los pecados que hemos confesado hasta que hemos aceptado a Cristo. Porque le dije, pero Dios te conoce a ti de principio hasta fin. Lo tremendo y fascinante de Dios que yo encuentro en Dios es esto, que Dios te conoce, sabe lo que vas a hacer mañana y aún te ama hoy.
Dios escogió al rey David, amén, lo ungió para que fuera rey, dije, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero Dios sabía que él iba a pecar. Dios no lo llevó a que pecara, porque él tuvo libre albedrío, pero Dios sabía que David iba a fallar, que iba a fracasar. Sabía que él iba a cometer el pecado de adulterio con Batseba, y que él iba a tener, ¿verdad?, a un hijo que iba a morir. Dios sabía todo. Entonces, ¿por qué lo escogió? Porque Dios escogió lo vil. Dios escogió aquello que tú no escogerías. Dios lo escogió. Dios escogió lo débil. ¿Para qué? Para que cuando esa persona débil reconozca quién es Dios, reciba ese perdón y se arrepienta y tema a Dios, sepa, nadie se puede jactar delante de Dios. Y yo creo que que David quizás diría, Dios me escogió para ser rey de Israel. Yo no lo merezco, yo no soy nadie diferente a otro, pero Dios me escogió. Y eso no sancionó el pecado de David, porque Dios trajo el castigo que vino a causa, la consecuencia que vino, pero él era hijo. Yo le digo a personas, sí, Dios te perdonó todos tus pecados. Y él le dice, ¿y qué si todavía sigo pecando? Vas a recibir y cosechar la consecuencia temporal de ese pecado. Note que dije temporal. Dios va a permitir, como le permitió a Israel cuando ellos desobedecían a Dios, era su pueblo, pero cuando ellos desobedecían a Dios, ¿qué pasaba? Venía toda clase de consecuencia en contra de ese pecado. Pero Dios nos abandonó, Dios no los dejó. Dios está conmigo. Y si yo decido pecar en contra de Dios, yo voy a recibir la recompensa de ese pecado. Pero en la eternidad Dios ha asegurado mi salvación, porque me perdonó todos mis pecados. Si puedo explicarlo de esa manera. Entonces vemos aquí que el Señor ya no jamás, bajo el nuevo pacto, se acordará de mis pecados y mis transgresiones. Y eso quiere decir que Dios me ha favorecido, que el pecado, aun cuando yo siendo débil falle con Dios, eso no es suficiente para condenarme, porque ese pecado ya fue pagado. Voy a sufrir consecuencia aquí, temporal. Hay consecuencias temporal del pecado. ¿Verdad? Si tú robas, si tú hurtas, si tú robas un banco, si la policía te encuentra, te van a echar a la cárcel. Amén. El pecado tiene consecuencia. Entonces Dios no quiere que pequemos, Dios no quiere que caminemos, pero siendo débiles muchas veces lo hacemos. Pero cuando somos verdaderamente convertidos, somos hijos de Dios y ese nuevo pacto aplica a nosotros. Dios dice, nunca jamás me acordaré de ello. Y sabe que eso debe de causarnos, en vez de una licencia para pecar más, nos debe de causar un temor y un agradecimiento, una reverencia a Dios. Señor, gracias. Tú me has perdonado todo, aún los pecados que ni he cometido. Ayúdame, Señor, para no desobedecerte. Ayúdame, Señor, para no tener que pecar más. Y cuando nosotros tomamos esa actitud, Dios nos fortalece y tenemos victoria sobre el pecado porque Cristo ya rompió, ¿verdad?, la esclavitud al pecado. Entonces, ¿qué debe ser nuestra actitud? Y la actitud y nuestra vida, ¿cómo se debe de ver nuestra vida? Reconociendo que Dios nos ha perdonado, nos ha favorecido, ¿verdad?, por su gracia en el perdón. Vamos a Efesios capítulo 4. En Efesios capítulo 4, verso 25. Pablo dice, por lo cual, desechando la mentira, que es un pecado, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos,
perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahora, yo no creo que haya nadie aquí hoy que no haya sido herido por alguien. A ver, ¿cuántos podemos levantar la mano y decir, alguien en un tiempo en mi vida me ha herido? A ver, creo que todos. No, creo que no hay nadie aquí que diga, pastor, no, a mí nunca nadie me ha hecho nada malo, nunca me ha tratado mal, nunca me han dicho mala palabra. Todos me han tratado bien. Pues a lo mejor estás en el cielo entre los ángeles. Porque en la tierra siempre va a haber oportunidad para que o nosotros hiramos a alguien o que alguien nos hiera a nosotros. Pero sabe que no es... el hecho no es en la vida si vamos a ser heridos, porque es cierto que en algún tiempo u otro, quizá alguien que usted confiaba, había puesto su confianza, lo hirió y lo dejó, ¿verdad?, dañado, quizá también amargado en su espíritu por la acción de otros. Alguien quizá, como digo, que quizá estaba cerca a nosotros o confiábamos en esa persona. Entonces el hecho no es si vamos a encontrar, ¿verdad?, tiempos en la vida como estos cuando alguien nos hiere, ¿verdad? El hecho es cuál va a ser nuestra respuesta cuando eso suceda. Esa realmente es la pregunta que quiero que veamos esta mañana antes de terminar. Porque nosotros tenemos un evangelio, ¿verdad?, para vivir. O sea, un evangelio en el cual Dios nos ha llamado a vivir en él. Y tenemos un evangelio de poder, aleluya. Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios para salvación. O sea que todo lo que necesitamos para salvarnos, sea la salvación eterna para ir al cielo o sea la salvación aquí en la tierra de que seamos salvos de amarguras, de falta de perdón, todo eso, el evangelio tiene el poder para mantenernos salvos de todas estas cosas que a todos nos puede suceder. ¿Cómo respondemos cuando alguien nos ha herido? ¿Responderemos en una respuesta pecaminosa o responderemos en gracia como Dios, ¿verdad?, nos ha enseñado? Porque siempre habrá una respuesta cuando alguien nos hiere. Y Pablo aquí menciona varias respuestas que podemos nosotros tener. Vea conmigo el versículo 25 del capítulo 4. Pablo dice, desechando la mentira, hablar cada verdad con su prójimo. ¿Cuántos nos hemos herido, hemos sido heridos porque alguien nos mintió? Porque confiábamos y alguien en quien confiábamos nos mintió. Y quizás esa mentira trajo consecuencias en su vida. Quizás esa mentira le costó algo. O quizás le costó la confianza que tenía en esa amistad. Dice que no hablemos la mentira porque somos miembros los unos de los otros. O sea, tenemos relación, estamos conectados. Y luego dice, airaos, pero no pequéis. Ahora aquí la Biblia nos reconoce que todos tenemos esa habilidad de enojarnos, de airarnos. Hay cosas que nos encienden, ¿verdad? A veces pueden ser cosas que nos encienden porque somos egoístas. A veces hay cosas que nos encienden, nos airan. ¿Por qué? Porque violan el sentido de justicia y nos molesta. Pero cualquier sea la razón, la Biblia dice, si te vas a airar, si te vas a enojar, no peques. O sea que la ira, el enojo es una respuesta de algo que ha sucedido. ¿Sabía usted que Jesús se enojó también? ¿Cuántos no sabían que Jesús se enojó? ¿Todos sabían? Sí, Jesús se enojó. La Biblia dice que una vez estaba él en la sinagoga, había un hombre ahí que estaba enfermo y él lo sanó. Y dice la Biblia que los líderes de la sinagoga, ¿verdad?, le reclamaron porque lo había hecho en el sábado. Y Jesús, dice la Biblia, volteó a ellos airado, estaba enojado con ellos. O sea, porque veía el sentido de injusticia en ellos. Te importa más el día que una vida humana.
Entonces Jesús se enojó, pero no pecó. Así que nosotros hay la posibilidad de que haya un enojo que surja en nosotros. Es una reacción humana, ¿verdad? Del alma, del corazón. Dice, pero no peques. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si estás enojado, algo te encendió, no peques y no dejes que tu ira siga más que ese día. O sea, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, quiere decir, arregla eso antes de que se termine el día. O sea, ese es el consejo bíblico. Porque, y déjeme decirle, yo creo que esta es la razón por la cual Dios nos manda hacerlo. Hay varias, pero para mí este es muy importante. Cuando yo me enojo con alguien o porque hizo algo y rehúso perdonarlos y sigo con ese enojo, me voy y no me arrepiento de si he pecado, entonces pasa el día, pasa otro día y pasa otro día y otro día y luego pasa tiempo. Y porque no he arreglado ese enojo, surge otra vez, en otra ocasión. Y luego pasa el tiempo, y si yo hago eso con una persona, 2, 3, 4 personas, al rato estoy enojado y ya ni sé por qué me enojé. Ya pasó el tiempo y simplemente vivo molesto, enojado. ¿Por qué? Porque la ira que tenía en ese tiempo, que debía de haber tratado con ella, le di libre rienda. Y ahora hay gente, ustedes conocen quizá gente que siempre anda enojada. Y usted le pregunta por qué, no, todo me molesta. No supieron arreglar la ira. Y entonces le dieron rienda y empieza a multiplicarse. Y Dios nos dice, no permitas que el sol baje sin que hayas tratado con esa ira. Si te enojas, no peques. La ira, el enojo es una respuesta que nosotros como humanos tenemos cuando nuestros sentimientos están heridos. Quizás alguien dijo algo, me hirió mis sentimientos, ¿verdad? O cuando yo, como digo, percibo injusticia y me enojo. Jesús, como hizo Jesús. Pero nosotros debemos hablar la verdad los unos con los otros, como dijo Pablo, porque somos miembros los unos de los otros. Y cuando algo me ha afectado de que tú has hecho, debería ir a ti y decírtelo para arreglarlo inmediatamente. Porque el enojo puede volverse en amargura cuando no se ha tratado en el corazón. El verso 26, Pablo dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Verdad? ¿Por qué? Como ya le digo, porque eso te va a afectar en el futuro. El verso 31 dice, quítense de vosotros toda amargura. Diga amargura. El enojo nos puede llevar a amargarnos, porque no hemos tratado con él conforme a la Biblia, conforme como nos dice la Escritura. ¿Y qué otras respuestas podemos tener cuando alguien nos ha dañado, nos hemos sentido como que alguien nos ha herido? Bueno, el enojo, la ira, gritería, ¿verdad? Nos emocionamos, empezamos a decir cosas, tonterías que no debiéramos decir, y luego dice maledicencia, empezamos a hablar mal. Y esto es muy común, ¿verdad? Cuando nosotros estamos enojados con alguien, en lugar de arreglarlo, empezamos a hablar mal. No necesariamente decir maldiciones, sino hablar mal de la persona. Y cuando tú te encuentres hablando mal de alguien, quizás hay una señal ahí que hay necesidad de arreglar algo que no has perdonado. Y puede ser que estén mal, puede ser que tu sentido de justicia se haya, verdad, encendido. Pero si sigues tú enojado, te va a llevar a otras consecuencias. Te vas a amargar con esa persona, vas a maldecir de ellos, vas a hablar mal de ellos. Y luego dice, pon a un lado que también, quítate de la malicia. Así que no solamente me enojo con ellos, y si no trato con eso, empiezo a hablar mal de ellos, y luego ¿qué? Y luego empiezo a ver maneras como les hago mal. La malicia. Simplemente porque me hicieron esto, yo también les voy a hacer. Vea.
Y sea algo tan fácil como que puedas tú afectar alguna consecuencia que ellos van a sufrir si tú lo haces. Y quizá ellos nunca se darán cuenta que tú fuiste, pero Dios sí sabe. Y por eso el apóstol dice, quítense de esto. ¿Ve? El enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia. Todo ello. Y luego dice en el verso 17, vamos al verso 17 de ese mismo capítulo. Dice Pablo, esto digo pues, si requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Pablo dice a los creyentes, ya no caminen como los gentiles, los paganos que no conocen a Dios. Ustedes conocen a Dios, y porque ustedes conocen a Dios, se les requiere de Dios algo a ustedes. Quítense de esas cosas. Ya no anden como ellos. ¿Por qué? Porque ellos andan con el ¿qué? Entendimiento entenebrecido, o sea, oscuro, ajenos, apartados de la vida de Dios, son ignorantes y duros de corazón. Y luego dice en el verso 19, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si es que en verdad le habéis oído, dice, y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójate, les dice, del hombre viejo que está viciado conforme a los deseos engañosos. El hombre viejo no puede ser reformado, hermano, porque está corrompido. El hombre viejo que tú fuiste antes de venir a Cristo, por eso Pablo dice, desecha eso. Despójate de esa manera de vivir, despójate de ese viejo hombre, porque ese viejo hombre está ¿qué? Viciado, diga viciado. Está viciado, tiene vicios. Y esos vicios son conforme a deseos que los engañan. Piensa que está bien, pero no está bien. Está mal. Y dice, y renuévate, o sea, renovado en el espíritu de tu mente. Piensa diferente. Y vístete del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. O sea, no camines con esa ropa vieja, ya te despojaste de ella. Ponte la nueva. Anda en la nueva vida. Ahora, cuando la Biblia nos da mandamientos, esos mandamientos tienen que ser obedecidos, escúcheme, para que no se le pase, basados en la verdad de Dios. Porque si nosotros no sabemos por qué debemos obedecer lo que Dios nos dice, entonces empezamos solamente a obedecer en una manera legalista, no de corazón. Y nos volvemos gente religiosa simplemente. Pero y no echamos mano al poder de Dios, de la gracia de Dios que nos ayuda a vencer esas cosas en nuestra vida. Ve, la vida cristiana no es simplemente una vida donde la gente que va a la iglesia lee mandamientos y los hace. Porque el mundo podría leer los mismos mandamientos, pero ellos no los pueden hacer. No es simplemente nosotros los hacemos y ellos no lo hacen. No, es que Dios ha hecho algo en nosotros que nos empodera para poder obedecer. Y nos da Dios la verdad de lo que Él ha hecho y nos dice, basado en esto, yo te mando que tú hagas esto. Otra vez, basado en esto, que yo te revelo en mi palabra, que yo he hecho por ti, yo te ordeno y te mando a que hagas esto. Y es cuando nosotros aceptamos la verdad de lo que Dios ha hecho, que nos empodera para hacer los mandamientos que Dios nos llama a hacer. Por eso digo, no cualquiera persona puede obedecer eso. Dios nos ha favorecido por su gracia y nos ha dado un corazón nuevo, un poder que viene del Espíritu Santo. Y dice Pablo, vístete del hombre nuevo. ¿Por qué? Porque Dios lo creó según justicia y santidad
de la verdad. Dios ha hecho esto. Mire esto en el versículo 32. Y en lugar de nosotros responder de una manera pecaminosa cuando alguien nos ha herido, podemos nosotros elegir la manera en que vamos a responder. Y si alguien me ha herido, yo puedo enojarme, pero no voy a pecar, voy a perdonarlo, Señor. Así como tú me has perdonado. Mire el versículo 32. Y aquí le voy a explicar lo que le acabo de decir. Versículo 32. Antes, sed benignos. Esa palabra sed es el verbo ahí en la oración. O sea, es la palabra de acción. Y se entiende la palabra tú. ¿Verdad? Tú ser de esta manera. Está hablando la persona. Antes, sed benignos. Y es el verbo. Ese verbo en el griego es un verbo que se le llama un imperativo. El imperativo es una expresión que da un mandamiento o una orden. Sed es un imperativo. Y luego dice, ¿sed qué? Sed benignos unos con otros. Sé misericordioso, perdonándonos unos a otros. Perdona a otros. Ahora, ese es el mandamiento. Sed benignos, misericordiosos y perdona. ¿A qué base? Aquí está. Como Dios también te perdonó en Cristo. ¿Ve? Y aquí el verbo no es imperativo, aquí el verbo es indicativo. Y el indicativo es el verbo que da un hecho, da algo que ya se ha cumplido, que informa. Y aquí nos está informando Dios que Él nos perdonó en Cristo. Y basado en esa verdad, Dios dice, ahora yo te mando que tú perdones. Ahora, basado en ese indicativo que indica la verdad, Dios te da un mandamiento, el verbo imperativo. Es imperativo que tú hagas esto. Entonces yo, conociendo la verdad de Dios, aceptándola, Señor, tú me has perdonado. Por eso dije, ¿cómo se ve la vida que perdona? ¿Cómo se ve la vida que ahora está agradecido con Dios por lo que Dios ha hecho? La Biblia nos enseña a Dios como un Dios que vino a perdonarnos por la riqueza de su gracia. Y Dios dice, yo he hecho esto por ti, ¿qué debes hacer tú? ¿Ve? Ahora, no nos sugiere. Dios nos dice, yo hice esto por ti, ahora piénsalo a ver si quieres. No, nos ordena a que perdonemos a todo el que nos ha hecho mal. Y nosotros, si somos hijos de Dios, si vamos a obedecer a Dios, tenemos que nosotros reconocer por qué Dios tiene primero el derecho de hacerlo. Primero, porque Él es Dios. Segundo, porque Él ha hecho algo por nosotros. Y algo más importante que quiero que vean, versos 26 y 27 una vez más. Dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre su enojo, ni deis lugar ¿a quién? ¿A quién? Al diablo, dígalo, al diablo. O sea, cuando nosotros, escúcheme, no tratamos con algo que nos ha encendido, con algo que nos ha dañado, abrimos la puerta hacia el diablo que no quisiera nada más que destruir tu vida. Y dice, no le des lugar al diablo. Cuando nosotros rehusamos, ¿verdad? Como dice aquí, despojarnos de esas cosas, de airarnos y responder en una manera pecaminosa, abrimos la puerta para que el diablo nos pueda atacar. Y el resultado es un enojo que nos lleva a una amargura. Pero Pablo nos dice aquí en el verso 31, antes bien, quítense de todas estas cosas, verso 31. Amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Y Dios nos llama a obedecerle. Sed benignos. ¿Cómo? Como Dios también contigo o en Cristo te perdonó a ti. Satanás, hermanos, busca
ponernos en una prisión de falta de perdón. Cuando alguien nos ha dañado, la respuesta cristiana, la respuesta que Dios quiere de nosotros es que nosotros perdonamos. Y sabe que no hay peor prisión en todo el mundo entero que la prisión de un corazón que no ha perdonado. Porque esa persona está encarcelado, rehusando perdonar a otros y causa su propia tormenta. Vamos a ver aquí el libro de Mateo, el capítulo 18. Quiero que vaya conmigo ahí. Si nosotros rehusamos perdonar cuando alguien nos ha herido, como digo, entonces nosotros mismos nos encarcelamos, provocamos nuestro propio tormento. Y mucha de la gente más miserable en el mundo es aquellos que rehúsan perdonar a otros. Y viven buscando, imaginando formas de cómo castigar a la gente que les ha hecho daño. Buscan maneras de cómo hacerles el mal. Y la única persona realmente que se están dañando son ellos mismos. Aquí Jesús en el Mateo 18 nos da una parábola, ¿verdad?, de un siervo que no quiso perdonar. Y aquí Jesús, ¿verdad?, recalca la importancia del perdón en nuestra vida. Y lo que el perdón puede hacer, o que la falta del perdón también puede hacer. Y simplemente para darle contexto, no leer toda la parábola, había un hombre, ¿verdad?, un siervo del rey que debía una cantidad enorme. Como digo, nuestra deuda con Dios era enorme. No podíamos pagarla. Dice aquí la escritura que le debía 10,000 talentos, que era una suma completamente fuera de poder pagar jamás. Entonces, porque él no pudo pagar, el rey mandó que se vendiera todo lo que tenía, aún hasta sus hijos y su esposa y todo. Y él se postró delante del rey, pidió paciencia, le dijo, ayúdame, ten paciencia conmigo, yo traté de pagarte todo. Y él dice que el rey, sabiendo aún que no podía pagarlos, fue movido a compasión, dice la Biblia, y le perdonó la deuda. Y luego aquí en el versículo 28, pero recogemos la historia, dice, pero saliendo aquel siervo, a que se le había perdonado, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. El denario era la paga de un jornalero cada día. Se le debía 100 días, por decir así, de trabajo. ¿Ve? Dice, y entonces, haciendo de él, le ahogaba, o sea, lo tomó por el pescuezo y lo ahogaba, diciéndole, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrando sus pies, lo mismo que él había hecho con el rey, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así que vemos así, el Señor dice a través de esa parábola que el perdón es tan importante. Y reconozcamos nosotros la deuda que hemos sido perdonados y la deuda que otros tienen en contra nuestra. Y no importa cuánto nos haya una persona dicho, hecho, dañado, no hemos recibido nosotros nada comparado a lo que Jesús tuvo que sufrir pagando nuestra deuda. Entonces el Señor usa esta parábola para explicarnos a nosotros cómo Dios ve el perdón. Y primero encontramos que el Señor le llama al siervo que no quiso perdonar, siervo malvado. A la persona que no perdona es un siervo, y puede ser un siervo de Dios, pero es malvado. O sea, ha sido afectado por la maldad y no se ha arrepentido. Entonces, dice que el hombre que no quiso perdonar también le sucedió otra cosa. Porque el Señor dice aquí en el verso 35, que el Padre Celestial así también hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. O sea que Dios va a permitir que tú seas encarcelado. Los verdugos eran aquellos que venían para atormentar a los prisioneros.
serás atormentado. Y la gente que no perdona vive en tormento. Se cree que tiene, ¿verdad? Quizás el lugar mayor, pero no. Y por eso digo, cuando una persona rehúsa perdonar, ellos mismos se cargan con el tormento que viene a causa de no perdonar. Viven amargados. Cuando esa persona la ven, se molestan, ¿verdad? Porque se recuerdan de lo que le han hecho. Pero sabes que cuando alguien te ha dañado y tú lo has perdonado como Cristo te perdonó a ti, Dios puede sanar tu corazón. Y tú puedes ver a esas personas otra vez. Te acuerdas quizá lo que te hicieron, pero ya no te afecta. Es como una cicatriz. Todos tenemos cicatrices, ¿verdad? Nos hemos dañado el cuerpo y el cuerpo sana, pero la cicatriz se queda. Y tú ves la cicatriz y te acuerdas, y me acuerdo cuando me pasó eso, y me acuerdo cómo dolía, pero ya no me duele. ¿Por qué? Porque está sano. Entonces tú puedes saber que es sanado cuando alguien que te ha dañado, tú los puedes perdonar y ver, Señor, los he perdonado. Ahora no quiere decir que los aceptas y tienes toda confianza de Dios. No, necesariamente no. Pero no vas a maldecirlos mal, no vas a pensar mal de ellos. Señor, tú eres el que vas a tratar con ellos. Yo los he perdonado y ya no me preocupa, ya no me duele lo que han hecho. Me recuerdo que me hizo esto o me traicionó, pero ¿sabes qué? Gloria a Dios, lo he perdonado. Y la Biblia dice que si nosotros, note aquí en el verso 35, así era el Señor, mi Padre también con vosotros, o sea, encarcelado, vas a sufrir bajo los verdugos y a veces son demonios que atacan y te molestan. Y dice también, hasta que perdonéis de todo corazón, no de boca, sino de corazón. ¿Y cómo podemos nosotros perdonar a aquellos que nos han hecho mal, nos han dañado? Escúcheme, recordando la verdad que Dios nos dio en su palabra. Yo te perdoné en Cristo y te mando ¿a qué? A que tú me obedezcas y los perdones a ellos. Entonces, basado en la verdad, yo puedo perdonar a otros, porque la verdad es la que me empodera. La verdad de Dios es el Espíritu Santo que confirma la verdad, me empodera para hacerlo de todo corazón. Y digo, Señor, y ¿sabe usted? Alguien me estaba preguntando algo acerca de esto el tiempo pasado. Le dije, el perdón, la palabra perdonar es una palabra interesante. Quiere decir soltar. O sea que si yo no perdono a alguien, yo los tengo aquí porque me debes. Como aquel que lo agarró del pescuezo y lo estaba ahorcando. Págame lo que me debes. Pero el perdonar es simplemente rehúso tenerlos en mis manos. Y cuando perdono, los suelto. Cuando Dios nos perdonó a nosotros en Cristo, nos soltó de nuestros pecados. La justa justicia que debería castigar ese pecado, el Señor lo soltó. ¿Y cómo lo soltó? Porque su Hijo pagó el precio. El precio ya está pagado. Si tú me perdonaste a mí, Señor, ¿qué debo hacer yo? Debo perdonar a otros. Soy favorecido con el perdón de Dios porque Él tuvo gracia sobre mi vida. Y Él lo hizo porque Él quiso, por amor. Y nosotros, cuando alguien nos ha herido, debemos perdonarlo. Sí, debemos hacerlo. Digo, ¿cómo lo hacemos? Mire, en 1 de Pedro capítulo 2, vamos a ir rápidamente, ya se me fue el tiempo. Pero quiero terminar esto. Dios nos manda que nosotros perdonamos como hemos sido perdonados en Cristo. Y note aquí en 1 de Pedro, el capítulo 2, Pedro dice esto: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguna a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente,
Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufres y lo soportas, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, todo diga ejemplo, ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondió con maldición. Y ahí está la respuesta de gracia. No la respuesta pecaminosa, la encontramos el ejemplo en Cristo. Cuando Él fue maldecido, ¿qué dice? No respondió con maldición. Yo siempre he dicho esto. Si alguien peca en contra de ti, es un pecado. Si tú respondes en pecado, ahora está la multiplicación de pecado, ahora hay 2. Pero si alguien peca en contra de ti y tú no respondes pecaminosamente, solamente uno ha pecado. Cuando Cristo fue maldecido, Él no maldijo, porque Él no vino para multiplicar el pecado. Si Él hubiera maldecido, ¿verdad? En respuesta, no solamente el que lo maldecía estaba mal, sino Él también estaba mal. Ahora hay 2 personas desobedeciendo a Dios, no solamente una. Se multiplica la maldad. Jesús no respondió con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. ¿Qué hacía? Y aquí debemos aprender, cuando alguien, ¿qué hago cuando alguien me trata mal? Cuando alguien hace algo en contra de personas de manera. Dice que Él se encomendaba a la causa al que juzga justamente. Y esto, cuando alguien me acusa o dice algo de mí que yo sé que es falso, ¿qué hago? ¿Me quiero defender? O digo, Señor, tú sabes la verdad. No voy a maldecir, no voy a responder igual como ellos están haciendo, porque tú sabes, tú juzgas justamente y tú sabes lo que es la verdad. Jesús sabía que Él caminaba en obediencia a Dios. Y luego dice el verso 24. Verso 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Que cuando le maldecían no respondía con maldición. Verso 24. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos ¿a qué? A la justicia. Para que nosotros, estando muertos a los pecados o a la reacción del pecado. Note que aquí está usando a Jesús como ejemplo. Jesús llevó sobre su persona los pecados en la cruz. Aquellos que lo maldecían, Él no los maldecía. Aquellos que lo acusaban, Él no acusaba. Él, por decir así, absorbió aquello y lo llevó a la cruz. Dice, estando muerto a los pecados, nosotros también, como Cristo, vivamos ahora ¿qué? Para la justicia. Si nosotros morimos al pecado, a la respuesta de falta de perdón, que es algo que es muy común en nuestras vidas cuando alguien nos hiere, no queremos perdonarlos. Pero si podemos nosotros aceptar la verdad, Cristo me perdonó una deuda más grande que lo que ellos me hicieron. No hay nada que nadie me pueda hacer que pase la deuda que yo debía a Dios. Y porque Él tuvo misericordia de mí y Él me ha empoderado para hacerlo, ahora yo, Señor, rehúso tomar ese desprecio, tomar esa acusación y responder en una manera de pecado. Dice, sino que ahora, muertos a los pecados, vamos a vivir a la justicia. Vamos a vivir a lo que es recto. Y dice, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque eras, verso 25, ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Qué es un obispo? Porque a Jesús se le llama aquí obispo de tu alma. Un obispo es una persona que supervisa para cuidar lo que se le ha dado para supervisar. Y si Cristo supervisa tu vida, es porque Él cuida de tu alma. Y si tú le obedeces, si yo le obedezco,
Él va a cuidar de nuestra vida, que nosotros vivamos una vida sana, aún en un mundo donde somos heridos y podemos ser maltratados. Esta es la vida que Cristo nos ha llamado a vivir para ser ¿qué? Conformados a la imagen de Él. Y note que en el versículo 22 dice que Él no pecó, Él no engañó con su boca. Y el verso 21, la última parte, dice que nos dejó ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. O sea, que nosotros podamos caminar como Él caminó, para que nosotros podamos vivir la vida que Él vivió agradable a Dios delante del Padre. Así que el perdón, ¿qué quiere decir? No quiere decir que estamos de acuerdo con lo que nos hicieron, porque eso nunca es el causa, especialmente si han sido injustos y han tratado simplemente de dañarnos. El perdón quiere decir que no tratamos a la persona en el futuro, recordándonos del mal que nos ha hecho. O sea, no tratamos a la persona, o las tratamos, más bien quiero decir, como si no nos hubieran hecho daño, porque los hemos perdonado. No inculcamos su pecado en contra de ellos, como Dios no inculcó nuestro pecado en contra nuestra. O sea, seguimos el patrón divino. Perdonar quiere decir que rehusamos relacionarnos a la persona que nos ha dañado en ira o en enojo o en amargura de espíritu en contra de ellos. Dice, pastor, pero cuando alguien me ha herido o ha sido infiel o me ha, ¿cómo decimos? Tratado de tal manera que ya no puedo confiar en ellos. Al perdonarlos, ¿tengo que otra vez confiar en ellos? Y la respuesta es no. El perdón y la confianza son dos cosas diferentes. Tú puedes perdonar a alguien, pero no tener confianza en ellos. Porque la confianza es algo que uno se gana siendo fiel. Entonces, si alguien ha sido infiel, ahora tú no los puedes maltratar, por eso simplemente orar por ellos. Pero si tú perdonas a alguien que te ha dañado, eso no quiere decir que ahora vas a aceptarlo completamente igual como estaba antes. No, porque si ese pecado en contra de ti lo ha debilitado a él, puedes orar por él, puedes ayudarlo. No quiere decir que vas a confiar en ellos hasta que esa relación se sane, hasta que esa persona pueda reconocerlo, pueda arrepentirse. Porque una persona que tú has perdonado no quiere decir que ellos se han arrepentido. Tú los perdonas, tú los sueltas por ti, para que no te dañe a ti, para que no te encarcele a ti, para que no te provoque a ti todo tipo de cosas malas. Tú los perdonas, pero Dios tiene que tratar todavía con ellos. Si han sido infieles, Dios tiene que tratar con su infidelidad. No vas a tratarlos como si fueran fieles otra vez, si no son. O sea que la verdad no cambia, pero el perdón rehúsa relacionarse con ellos en ira o en amargura. Elegimos, como Dios ha extendido gracia a nosotros, que le habíamos ofendido, así nosotros extendemos gracia a otros. Por eso la Biblia dice que Cristo vino, murió por nosotros y ahora nos encomendó el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando, ahora dice, yo quiero que tú también seas un reconciliador. ¿Ve? Por eso nosotros tenemos que perdonar. Padre, en Hebreos capítulo, en 1 de Juan 1:9, es un versículo que muy famoso. Dios nos llama a arrepentirnos si hemos nosotros guardado falta de perdón en nuestro corazón y rencor, porque creo que le dije, es una de las prisiones más grandes en el mundo, es un corazón que no perdona. Y la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de esa maldad. ¿Por qué esto? Porque aquí en el tiempo, mientras caminamos, nosotros tenemos que arrepentirnos. Porque acuérdense que hay consecuencias temporales al pecado, como hay consecuencias eternas al pecado.
La gente que nunca se convierte a Cristo va a pagar temporalmente por su pecado y va a pagar en la eternidad. Pero el creyente que ha sido salvo, ¿verdad? Su pecado ha sido pagado para que no le afecte en la eternidad, pero puede afectarte aquí. Por eso la Biblia dice, si has pecado, confiésalo a Dios. Arrepiéntete de él, para que Él te limpie de esa maldad. Así que hoy tenemos nosotros una oportunidad como individuos y como iglesia para una limpieza, para una sanidad. Y yo te reto esta mañana a que si tú tienes algo en tu corazón en contra de alguien, tú puedas arrepentirte delante del Señor. Señor, reconozco tu verdad, la he visto, reconozco que tú, Señor, me has ordenado, me has mandado, basado en lo que tú has hecho por mí, que yo perdone. Yo sé que a veces nos es difícil porque alguien siempre tiene una historia, pastor, pero usted no sabe lo que me han hecho. Y yo siempre le digo, pues si es más que lo que la gracia de Dios puede perdonar, ni me lo digas. Pero no es. Todo lo que alguien nos haya hecho a nosotros no compara lo que nuestro pecado hizo a Cristo. Y Él estuvo dispuesto a ir y a mostrarnos el camino y a darnos el ejemplo para que caminemos en sus pisadas. En la escritura más, en Hebreos capítulo 4. Porque la pregunta es, ¿cómo podemos entonces, pastor, hacerlo? Y yo me he encontrado en tiempos en mi vida cuando he pasado por situaciones donde me ha costado perdonar. Pero Dios, con el tiempo, me ha dado victoria sobre ello. Y yo puedo decirle esta mañana, delante del Señor, que realmente, de que yo sepa, solo que el Espíritu Santo venga un tiempo y me dé convicción de algo que yo todavía no veo, pero yo no tengo a nadie en mi vida que no he perdonado. Nadie. Y si el Espíritu Santo me redarguye de algo, lo tomaré y lo haré. Pero si en algo hemos nosotros guardado rencor en contra de alguien, mire lo que dice la Biblia. En Hebreos 4:16 dice la Biblia, acerquémonos pues confiadamente. ¿A dónde? Al trono de la gracia. La gracia que nos ha perdonado a nosotros, acuérdense. Conforme a las riquezas de su gracia, Él perdonó nuestros pecados. Y nos acercamos a ese trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, cuando necesitamos socorro, cuando necesitamos ayuda, ¿qué necesitamos? Necesitamos misericordia de Dios y necesitamos gracia de Dios. Y cuando yo le digo, Señor, tengo esta persona o tengo esta situación que no he podido superar, todavía me hiere cuando pienso de ella, porque no he perdonado de corazón. Pero ayúdame, dame gracia, dame, Señor, misericordia para poder superar esto y no dar oportunidad al diablo. Así que yo te voy a pedir esta mañana que te pongas de pie ahí donde estás conmigo y deja que el Espíritu Santo hable tu corazón. Y si hay algo o alguien en este momento que tú tengas que decirle al Señor, Señor, he guardado esto en mi corazón hacia esta persona, cuando pienso de ello todavía me molesta, todavía me hiere y no he perdonado completamente de corazón como tú me has perdonado. Y dile, Señor, toca mi corazón, sáname. Vengo delante de ti para reconocer que tú me has perdonado todo mi pecado. No hay una deuda que yo no podía pagar. Y ahora, Señor, me encuentro con esta situación, con esta persona o personas. Señor, dame gracia, misericordia, para perdonar de corazón. Y ahí donde estás en este momento delante de Dios, dile, Señor, yo creo que tú eres el Dios que habitas en el trono de la gracia. Y tú me das gracia esta mañana, pero yo perdono, Señor. Y menciónalo delante de Dios. O menciona a esa persona, menciona su nombre. Y dile, sáname, Señor. Así como tú me has perdonado en Cristo, yo perdono. Y suelto esta persona, suelto esta situación, suelto, Señor, esto que me hicieron. Y te doy gracias que tú, que tienes gracia para mí, también tienes gracia para aquellos que han pecado en mi contra. O si yo he herido a alguien, Señor, y ahora tú me redarguyes de ello, perdóname. Y ayúdame, Señor, para perdonar en este momento
a toda persona, en toda situación, no importa cuál sea, para que yo pueda vivir como Cristo, una vida para la justicia, para lo recto y lo justo. Tú has venido para sanarnos. Dice tu palabra que por tus llagas fuimos sanados. Y más que una sanidad física, tú has venido para sanarnos en nuestro interior, en tu corazón y alma. Y mira, Señor, en este momento el clamor de cada persona. Y Señor, toca ese corazón. Y Padre, te agradecemos esta mañana por el favor de tu gracia en el perdón de nuestros pecados. Y en agradecimiento por lo que tú has hecho, te obedecemos. Te obedecemos, Señor. Así que gracias por liberarnos de cualquier amargura, de cualquier enojo, de cualquier falta de perdón, de cualquier pensamiento de maledicencia y malicia. Y ahora, Señor, ayúdanos para orar por aquellos que nos han maltratado o herido. Ayúdanos, Señor, que así como tú intercediste por pecadores, que nosotros tomemos el mismo reto, Señor. Y en esta manera, Señor, podamos agradarte y ser conformados a la imagen de aquel que dio su vida por nosotros. Y ahora, Padre, gracias por confirmar en nuestro corazón que tú apruebas de esto, porque esto encuentra aprobación, dice tu palabra, delante de Dios. Y gracias, Señor, por un ejemplo tan hermoso que tenemos en Cristo Jesús, para que nosotros podamos caminar en sus pisadas. Llévanos de este lugar, Señor, en gozo, en paz, sanos en nuestro interior. Y que Grace Point Fellowship siempre sea una iglesia donde hay sanidad y salud para tu pueblo. No importa cuál sea nuestra situación. No importa cuál sea el tiempo que estemos atravesando. El Evangelio es el poder de Dios para salvarnos en medio de ello. Y te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén.